Conversaciones de Poder es un espacio para hablar profundo, bonito, sensible, para abrir nuestra alma, para encontrarnos con el otro. Y además es un espacio en el que puedes participar para que hagas preguntas. Conversaciones de Poder es este espacio que estoy ahora retomando y me encanta volver a abrir este espacio sagrado para el compartir con una persona muy especial que conocí recientemente en la Flow Summit, que es Jorge Carrasco. Jorge es escritor, es conferenciante, es terapeuta y empresario. Aplica la psicología humanista, la inteligencia emocional y la programación neurolingüística. Desde 2013 es maestro y facilitador de un curso de milagros y promueve todas sus enseñanzas y metodologías desde un nivel metafísico basado en los principios de esta obra. Vamos a hablar acerca de un curso de milagros. Vamos a esperar ya por aquí está conectándose Jorge. Antes de darle la entrada a Jorge, quiero recordarte que casi que extendimos por un par de días, por un día más, porque ya terminó o está terminando esta oferta del curso Código de Abundancia Ancestral. Código de Abundancia Ancestral es un curso en el que trabajamos la deuda fantasma. Es un curso en el que es un curso que te lleva a reconocerla, a identificarla en tu árbol genealógico y a apagarla, ¿ok? Es un proceso terapéutico de conocimiento de esa figura en tu inconsciente familiar que te lleva a pagar y a pagar y a pagar con dolor, a pagar con dinero, a pagar con frustración, a pagar con sufrimiento, una deuda que no es tuya, una deuda que está en tu transgeneracional. Si quieres información acerca de este curso que está apenas en $19, comenta la palabra código y te llegará automáticamente la página. Así que puedes adquirirlo de una vez. Voy entonces a abrirle por acá para... Vamos a hablar, Jorge y yo, es el éxito y la prosperidad en un curso de milagros. Primero vamos a ver de qué se trata esto de un curso de milagros, de dónde viene. Bueno, bienvenido, Jorge. Un abrazo inmenso para ti, ¿Cómo hermano. estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, amigo. Muy bien, encantado de que tengamos este espacio para compartir. Nos conocimos en la Flow Summit. Diriges el Instituto de Desarrollo Interior, ¿cierto? Y Ujú. utilizas inteligencia emocional y aplicas psicología en tus propuestas. Háblanos un poquito de ti. Ya te he introducido, pero háblanos un poquito del instituto y de lo que estás haciendo ahora. Pues, bueno, gracias a todos por estar aquí ante todo. Yo desde hace ya varios añitos tuve esa parte, ese vislumbre de necesitar de algún modo comprenderme y en la medida que me iba comprendiendo iba comprendiendo más al mundo. Y fue una parte que emergió automáticamente, un impulso. Pero sí, el instituto como bien dice, un instituto que lo que hacemos es dar formación de autoconocimiento, que es la parte de conocernos a nosotros mismos, que está muy descompensada con la parte del conocimiento del mundo, que estamos inundados de metodologías para conquistar el éxito, para planificar, para aprender inclusive cosmología de todo, pero no para comprender y aprender qué es el ser humano, que es el único ser compartido por todos y nadie lo conoce, o muy pocos, o lo conocemos muy poco. Y en la medida que vamos conociendo ese ser conjunto, esa conciencia unidad, nos vamos dando cuenta de que todas las creencias que teníamos literalmente caen por su propio peso. Es decir, literalmente estamos viviendo en una alucinación y lo bonito de darse cuenta de esto es que podemos empezar a ver o vivir con claridad, con un significado que otorgue alegría de vivir en esta experiencia y que otorgue un significado profundo que la vida ya presenta pero que lo hemos negado. Entonces, bueno, filosóficamente hablando, es un instituto que otorgamos, digamos, una guía y un acompañamiento para poder dar claridad y para poder alcanzar esa madurez espiritual o esa inteligencia emocional que tanto anhelamos. Qué bueno que estos tiempos nos están permitiendo volver al camino del autoconocimiento como antiguamente grandes maestros lo pusieron en el centro, poner en el centro este camino de conocernos para poder conocer al mundo, volviendo a lo holístico, volviendo a lo espiritual, volviendo a nuestro ser interior. Qué bueno que estás
en este camino, brindando además herramientas para que las personas se conozcan mejor a sí mismos. Entre esas herramientas, utilizas entonces el curso de milagros. Me gustaría que nos hicieras, sobre todo para nuestras comunidades en este momento, un resumen. Conocemos que es un libro que ha sido canalizado, pero que además es un gran camino de desarrollo espiritual. Me gustaría que nos contaras un poco de cómo es tu abordaje, cómo trabajas con el curso de milagro, en qué lugar tiene el curso de milagro para ti en tu trabajo actualmente. Aprovecho de saludar a personas que me respondas esto, Jorge. Maricalo dice está sumergida en el nuevo curso de Código de Abundancia Ancestral. Por acá nos saluda desde México Belén Vázquez Lorenzo. Un abrazo para ti, Belén, bienvenida. Y para ver qué otro comentario por acá. Laura Golcio, gimnasio mental. Este fin de semana voy al Camino del Héroe. Qué ganas, Jorge. Personas de tu comunidad que van contigo al Camino del Héroe. Qué maravilloso. Que bueno, después nos hablas un poquito también acerca de ese Camino del Héroe, Jorge. ¿Qué más tenemos por aquí en comentarios? Tenemos muchas personas sumándose. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Entonces, cuéntame un poco de qué es el curso de milagro y cuál es la posición que tiene este curso de milagro en tu trabajo, en el instituto. Bueno, el curso en sí es este librito que tengo aquí entre las manos, que es un curso un poco gordo. Simplemente, más que lo que es el libro, es el mensaje que trae. Al final es un curso no dualista. Y cuando dice curso es porque es un curso de aplicación práctica. Es de una forma, es como un curso muy práctico, muy simple, que despeja el camino. Es como el que dice la vía rápida, para poder despejar el camino a la mente y para... hay uno de los errores más comunes que la gente malinterpreta de este curso y es que piensan que, un libro azul, qué bien, este libro azul va a hacer que mi vida, el formato de vida que tengo, mejore. Y no nos damos cuenta de que el formato de vida que tenemos es la consecuencia del concepto del yo que hemos fabricado. Este libro viene a deshacer la vida que tienes, no a mejorarla, sino a deshacerla, porque es la respuesta de una idea equivocada. Entonces, hay muchas, pero claro, tenemos que entender que al final el camino o el proceso de despertar espiritual, por decirlo de alguna forma, pasa por permitir que la verdad sea recordada. Y para que la verdad sea recordada tenemos que identificar la falsedad, lo que nos hemos hecho a nosotros mismos, y desde ahí permitir que ese recordar mejor vuelva a nuestro origen, a nuestra mente, a nuestra conciencia. Mira, Monse dice que miedo. Y yo le llevaría a cabo, sí, yo llevaría a cabo porque efectivamente esas son las defensas del ego, pensando y hemos asociado que esta es la vida. Yo le diría a Monse, por ejemplo, si ella está viviendo una pesadilla, en un sueño, una pesadilla, y digo pesadilla porque a veces normalizamos el conflicto y hacemos o pensamos que eso es la paz. Pero yo le preguntaría a Monse si realmente tendría miedo de despertar de una pesadilla. Y la segunda es, ¿para qué querría seguir manteniendo esa pesadilla? Porque al fin y al cabo, si estamos viviendo una parte subjetiva, una parte que desde nuestra percepción mental nos está llevando a cabo un sufrimiento, inclusive a las enfermedades, a la competencia, a la división, al sufrimiento, a la angustia, a los suicidios, a las pastillas constantemente, ¿por qué tenemos tanto apego a ello y qué miedo tendríamos de conseguir alcanzar un sueño de felicidad? Por decirlo de alguna forma, que dice el curso de milagros que para despertar a la verdad primero tienes que alcanzar un sueño feliz. Entonces, ¿qué miedo tenemos a la paz? ¿Qué miedo tenemos al amor? Porque efectivamente hasta el curso te habla de ello. El miedo más profundo que tienes no es al miedo, es al amor, es a Dios, es a la vida. Lo que pasa es que hemos confundido nuestra vida, nuestro limitado concepto y nuestra forma de pensar con la vida y con la salvación. Y no es así. Entonces, si me preguntas qué es el curso de milagros, un deshacimiento de la demencia. Y lo segundo, ¿cómo lo aplicaría en mi día a día, en mi trabajo? Lo que hago es intentar ser el mejor alumno para poder servir como maestro, ya que alumno y maestro van de la mano. Y yo lo tengo muy claro, aquel que no se disponga a ser un buen alumno nunca podrá ser un buen maestro, entendiendo que yo solamente puedo enseñarme a mí mismo aquello que comparto. Por lo tanto, tengo que identificar cuáles son las cosas que quiero compartir para poder aprenderlas. Es la parte invertida del mundo. Entonces, yo lo que intento es no salirme del guión en ese aspecto y abrirme a tener esa mentalidad abierta para poder ver el cambio de percepción y los resultados externos que se van dando a medida que voy permitiendo eso. Y efectivamente, al final, de una fe pasas a una certeza en las cosas. Entonces, lo que vas haciendo es abrir camino para permitir que otros, desde una ejemplaridad,
sin necesidad de ser especial, ni mejor, ni nada por el estilo, comprendiendo que somos el mismo ser y que al fin y al cabo todos tenemos las mismas características mentales. Es decir, el poder de la mente es igual para todos, pero hay gente que lo usa para destruirse y hay gente que lo usa para construirse. El mismo poder que usamos para destruirnos o para limitarnos o para condenarnos, ese mismo poder es el que tenemos que volver a recordar cómo usarlo para poder salir de ahí y empezar a vivir desde un rol existencial totalmente distinto al que hemos aprendido, ya sea en nuestro pasado, a través de nuestro sistema, en nuestra cultura y, en última instancia, lo que nosotros hemos querido hacer de nosotros mismos. Es un despertar, es un renacer y es un poder experimentar la paz genuina y no la calma, entre comillas, que a la que nos hemos acomodado. Hay una frase, Jorge, de hace muchos años, cuando comencé a conocer un poco lo que es el curso de milagros, que lo revisé. Entiendo que es un camino muy profundo, lo revisé y estudié algunas cosas hace algunos años. Y una frase que quedó marcada para mí: nada irreal existe, nada real Puede ser puede amenazado. ser amenazado. Y en eso Radica la consiste o paz de Dios. radica la paz de Dios. Es decir, qué interesante el poder ver ese maya de los hindúes, que es la ilusión, ¿no? O ese mitote de los toltecas o de los mayas, que es el humo que no nos deja ver la realidad, ¿no? Y cómo nos apegamos a ese humo o nos apegamos a esa ilusión, como estás diciendo tú. Y qué interesante lo que le comentas a Monse, ese miedo que nos da como seres humanos en el camino a apegarnos a lo conocido, aunque allí esté el dolor, aunque allí esté el sufrimiento, como también se ve en el budismo, ¿no? Tal vez es que lo que no queremos reconocer es que estamos apegados al sufrimiento. Somos un Sí, poco sadomasoquistas. Y esto es algo que puedes mirar con total claridad. Una persona que, por ejemplo, no para de quejarse y de juzgar al mundo exterior, que no para de quejarse con todo el mundo, te va a venir diciendo que él quiere la paz o que ella quiere la paz. Pero yo le diría, ¿cómo puede ser posible que si tú quieres la paz no pares de estar compartiendo pensamientos de juicio, de conflicto, de angustia? O sea, voy a cagarme en todo el mundo a ver si de alguna forma hallo la paz. sí, El sistema de pensamiento del ego es tan absurdo, es muy lógico, igual que el del espíritu es muy lógico, pero al final, si se mira con profundidad y con detenimiento, te das cuenta de que descansa sobre pilares falsos que no pueden sostenerse. Entonces, claro. efectivamente, como seres humanos elegimos la comodidad antes que la libertad. De hecho, si yo le dijese a la gente, ¿cuántos queréis ser libres aquí? Yo estoy seguro, creo que me levantarían la mano todos. Y aquí le daría una vuelta de tuerca, porque la palabra libertad, bien comprendida, no sabéis lo que nos aterra. Ser libre, ser libre te llevaría a comprender que empezarías a actuar desde un libre pensar y desde un libre corazón. Escucharías literalmente aquello que tu corazón anhela. Y lo que tu corazón anhela no es querer hacer daño a nadie, simplemente querría vivir desde la expansión, dar y servir. Pero eso conllevaría que el rol existencial que tú tienes, a través del cual tu sistema, mujer, marido, padres, hijos, amigos, de algún modo sienten una comodidad con esa relación, si tú empezases a dejar de ser eso y a ser libre, tendrías un conflicto durante un proceso de tiempo en ese sistema. Es decir, repito, preferimos o nos decidimos antes por la comodidad que por la libertad. Preferimos seguir reafirmando y luchando por mantener un sistema de pensamiento que se basa en la falsedad antes que reconocerlo tal y como es para poder soltarlo, despejar el camino y que el conocimiento o la inspiración o la verdad pueda entrar en nosotros. Y ese es el proceso. Al final hay mucha gente que no entiende lo que es la espiritualidad y efectivamente, como en todo, lo están preguntando, dice, ¿hay alguno que pone por aquí, ¿no? ¿Crees que hay falsa espiritualidad con el fin de vender algún infoproducto en redes sociales? Obviamente sí. Hay falsa espiritualidad, al igual que hay espiritualidad que no se reconoce. Hay de todo, pero los que hacen falsa espiritualidad, en lo más profundo de su corazón, de algún modo no es que sean malas personas, es que están buscando el reconocimiento y el valor fuera de sí mismos y se están confundiendo con quiénes son otra vez. Es decir, están pidiendo ayuda. Pero, como también explica el curso de Milagros, no existe error en el plan de Dios para la salvación. Es decir, todo el mundo enseña aquello que cree en ese momento que tiene que aprender. Los que enseñan engaño no pueden por menos que engañarse a sí mismos. Por lo tanto, son Claro. ellos los que enseñan confusión no pueden por menos que confundirse a sí mismos. Aquellos que venden falsamente cosas o que de algún modo, que claro, en su sano juicio, si se diesen cuenta dejarían de hacerlo. Pero cuando realmente te comprometes con una formación fidedigna, lo que haces es, lo primero, clarificar tus ideas antes de enseñarlas, porque sabes que lo que vas a enseñar te lo vas a enseñar a ti. Y lo segundo, tener fe y paciencia en aquellos a los que vas a enseñar. Y esto es algo
que se va de algún modo desarrollando con el tiempo. Ahora, esos que están en la falsa espiritualidad vendiendo algo, tienen que pasar por ahí también. Porque ¿de qué forma si no se van a dar cuenta que están equivocándose si no viven la equivocación? Todos tenemos el derecho a Claro, equivocarnos. es el mundo de la ilusión, es el mundo del ego también. Existen muchos tipos de ego. Este ego espiritual forma parte de la orden del día, está por todos lados, pero el contacto directo, el contacto humano, el contacto desde el corazón es posible y existe también. Y hay Así es. oportunidades para eso, para brindar nuevas alternativas. Ahora, fíjate una cosa, Jorge. Por aquí nos están preguntando dónde se puede adquirir el libro. En Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en cualquier parte. Ahora, hay una cosa muy interesante acerca del origen del libro. Conozco más o menos la historia de Helen Schucman, que era una psicóloga atea, que no creía en Dios. Y ella empezó a recibir toda esta información y fue un proceso canalizado. Entonces, así como otros grandes obras que han sido canalizadas, ¿no? Como el libro de Urantia, los libros de Crayon, los libros de Ramta. El libro Un Curso de Milagros es un libro canalizado porque realmente cuando uno lee sus páginas, lo que uno siente en el alma profundo es una palabra superior, es una palabra que ha sido dictada. Y ella misma dice que ella no lo escribió, que ella recibió ese dictado, lo puso allí y esa obra maravillosa que es Un Curso de Milagros. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Sabes lo que pasa? Eh, ¿Qué hace la humanidad? Llevamos 2024 años intentando descubrir cómo vivía un Jesús de Nazaret, qué toga llevaba, cómo se peinaba, quiénes eran sus Claro, amigos. O sea, intentamos hacer especial al cuerpo en lugar de comprender el mensaje. Queremos hacer especial al mensajero en lugar de comprender el mensaje. ¿Qué más da? Yo ni creo ni dejo de creer en eso. A mí cuando me lo contaron, obviamente, pues desde mi pensamiento racional me llegó a, por un lado, puede ser verdad, pero por otro lado me chocó. Llevaba ya 10 años y pico, 11 años, por esa época, cuando ya llevaba una gran base de estudio de psicología, de inteligencia emocional con Goleman, con un montón de... O sea, me ha apasionado la psicología de toda la santa vida y de algún modo tenía cierta base. Y cuando empecé a leer el curso de Milagros dije, mira, a mí me da igual quién haya escrito esto, pero yo entiendo que esto no lo ha escrito nadie de este mundo porque tiene tal profundidad. sí, Me da igual a través de quién ha venido, si ha sido canalizado o si ha sido esa mujer, la mente de esa mujer, que la mente de esa mujer, por cierto, es la misma mente que el resto. Y de hecho esa inspiración o ese estado, cuando, fíjate, es tan inspirado, es estar en el espíritu. sí, Todo el mundo ha experimentado la inspiración y en esa inspiración, un poco más allá, que se dice que es la canalización, puedes realmente escuchar información. Pues puede que sea verdad. claro. Yo he vivido muchas inspiraciones y efectivamente también he experimentado una claridad nítida, no en forma de una voz, pero sí en forma de una narrativa que a mí me sorprendía. Digo, ¿cómo puede ser posible esto? Sí, es como tu propia voz, pero cuando te estás sorprendiendo constantemente y estás viviendo una expansión y una inspiración, obviamente ese cuento nuevo no viene de tu historia que ya has aprendido, sino está viniendo de una parte de tu mente que has negado y que para ti es algo nuevo. Y esa Claro, parte de la mente, esa puerta que la hemos cerrado, está disponible para que todos la abramos. Pero no puede ser abierta mientras sigamos otorgándole realidad a todos los pensamientos que son antagonistas a esa puerta. ¿Me explico? Entonces, perfectamente. ¿qué más da? Si lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, un Jesús de Nazaret, él no nos veía como inferiores y él era especial. Él consiguió estar en un estado de conciencia a través del cual comprendió que no había diferencias entre él y nosotros, al igual que el resto de seres que han alcanzado ese estado, esa mente crística o ese estado de iluminación o esa mente El maestro supraconciencia, llámalo como te dé la gana. claro. Ese iluminado, que eso, de algún modo, y yo lo voy a dejar aquí grabado, eso es accesible para todos y es más fácil de lo que nos han contado. Sí, Pero, pero, seguimos pensando, seguimos el ser humano, si nos damos cuenta y lo observamos, Leo, con detenimiento y con honestidad, que es lo que hace falta para poder alcanzar una mente así, el ser humano ha depositado su sistema de pensamiento en el miedo, no en el amor. Todas las conclusiones, todas las acciones, todos los juicios, todo es la consecuencia de haber depositado nuestra mente al miedo, no al amor. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de ahí? No puede esperar cuando inclusive hay un encuentro entre dos personas, desde el miedo hay un contrato, no hay una paz perfecta, lo que hay es una tregua, pero desde el miedo no puede haber una inspiración y una revolución o una transformación
o un cambio neurocognitivo o un procesamiento totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Desde esa mente que es totalmente antagonista al amor, no podemos experimentar nada más lejos que el miedo y la falsedad. Simplemente eso. Estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge, en el hecho de que hay grandes mensajes que tienen experiencias distintas y de hecho soy un investigador de los fenómenos como el fenómeno de canalización de Helen o muchos otros, eh, entendiendo el mensaje desde el corazón. De hecho, hay vestigios escritos de que el libro rojo de Carl Jung, él se lo dictaron. Y Carl Jung tiene un lugar importantísimo en la academia y en la psicología. Sí. La medicina de Hammer, que transforma, en la cual descubre las leyes biológicas, se las dictó su hijo fallecido en sueños. Y recientemente, Celan, el del transurfing, que es el físico ruso, dice que todos se lo han dictado. Entonces, realmente yo sí creo que todos podemos sintonizar cuando hacemos este trabajo, como dices tú, de destilar la mente y el pensamiento, conectar el corazón, nuestra mente con esa mente superior, sí podemos recibir todos una información más sutil desde maestros o desde fuentes superiores. Por lo Claro. tanto, claro que creo perfectamente que esto es así, así como muchas personas que quizás nos están escuchando, que nos están viendo, también se sintonizan con esta gran oportunidad que nos brinda el curso de milagros. Fíjate, Leo, que estamos hablando de un tema que es muy interesante porque al fin y al cabo parece que cuando hablamos de esa mente superior, que en psicología se llama la supraconciencia y en otros, o sea, se puede hablar de muchas formas, ¿no? Pero todo el mundo ha forjado un ego en este mundo. Eso es el proceso de individuación inconsciente a consciente que dice Jung. Todos hemos fabricado una personalidad que connota una división en la mente y hemos relegado a la sombra los aspectos inadmisibles para poder ser esa personalidad. Todos hemos fabricado un concepto que es totalmente ajeno a nuestro ser. Esa información que tanto estamos diciendo, obviamente, el ego no goza de conocimiento porque fue fabricado en el desconocimiento. No goza de amor porque fue fabricado en el miedo. No goza de certeza porque fue fabricado en la incertidumbre. Y desde esa mente nos movemos. Cuando decimos que nos están canalizando, yo digo, no es la consecuencia de conectar con lo que tú eres realmente, con tu propio ser que te has dividido literalmente, pero eso que te está viniendo no es más que tu propia voz hablándote cuando sueltas la duda y sueltas la alucinación. Y en esos preámbulos que en este mundo parece que tenemos esas ventanas cuando realmente nos comprometemos y decidimos despejar el camino, hay momentos de revelación tan inconmensurables y tan benditos que, como se dice, aquel que tenga oídos que oiga y aquel que tenga ojos que vea. Si tú, cualquiera, quieres seguir engañándose a sí mismo con que él es la idea que tiene de sí mismo y lo que tiene es, cuando se sale en la gresca, diciendo, pues a mí me da igual, pues como pone aquí uno, a mí me la pela, ¿no? Pues todo muy bien. Yo lo que hago es simplemente observar y respetar lo que cada uno expresa. Lo que sí que puedo ver es el miedo que tiene cada persona cuando intenta atacar o intenta... Son reacciones que de hecho parecen muy normales, pero salen del sistema de pensamiento de un sistema que es el simpático, que es el que nos mantiene alerta. El ataque, la huida y el bloqueo proceden del miedo. Entonces yo veo una persona que realmente tiene miedo dentro de sí mismo y que se está defendiendo de la verdad, ni más ni menos. Hay tiempo, no te preocupes. El tiempo permitirá que cada persona decida en qué momento querer abrirse a algo mejor. Pero todo ser humano pasa por esto. Parece que nos defendemos de la verdad, que creemos que nuestro sistema de pensamiento es lo que realmente nos otorga la veracidad. Cada uno tiene el suyo propio, pero pensamos que el nuestro es el que es verdad y lo defendemos a capa y espada. Y no nos damos cuenta de que lo único que nos hace sufrir no está en el mundo, está en nuestra mente. Es ese propio sistema de pensamiento. Hasta que no vea y no analice con honestidad los resultados que me ha aportado mi sistema de pensamiento a lo largo de mi vida, si yo no lo miro con honestidad, voy a seguir apegado pensando que el problema se encuentra fuera y no dentro. Y que encima esto me beneficia de algo. Que el ataque me salva. Voy a seguir pensando de esa forma tan irracional, pero que creo que es la más lógica. Desde ahí no hay esperanza, pero, al final, el sistema de pensamiento, cuanto más se comparte, más se fortalece. Y por lo tanto, la experiencia se hace cada vez más intensa. Todos
al final, si estamos ciegos, llevaremos a experimentar una experiencia en un barranco, muy angustiosa. Y en ese momento es el mayor momento, la mayor oportunidad, porque ahí en esa angustia es cuando reconoces que tal vez estabas equivocado. Cada uno tiene derecho a vivir desde sus defensas, desde sus evasiones, desde sus críticas y sus juicios, porque no se dan cuenta que al único que se hace daño es a sí mismo. En el Exacto. momento en que esa vida se agrande cada vez más, se darán cuenta que no era necesario tanto sufrimiento para poder cambiar. Es decir, se puede acortar el tiempo al sufrimiento. Esto es como todo. Pero cada uno tiene el derecho libre de sufrir lo que le dé la gana. Al fin y al cabo, su vida. Y es el libre albedrío también de dónde estamos. Eso me recuerda a Mark Twain, que decía que era mucho más fácil mentir que convencer a las personas que han sido mentidas de la verdad, o sea, de que han sido engañados por otra persona. Convencer a alguien que ya ha sido engañado de que no, eso que estás creyendo no es, la verdad es esta. Eso es mucho más difícil. Y yo pienso que el único camino realmente es la coherencia, es que uno sea quien verdaderamente es en su camino más honesto y en su camino más sincero de autoconocerse, de mostrarse, de aprender, de ser ese estudiante, como dices tú, que constantemente está aprendiendo. Yo estoy aprendiendo un montón contigo hoy. Te agradezco muchísimo este tiempo. Gracias a ti, hombre. Y eso también me ayuda también a ser mejor cada minuto, ¿no? Entonces, fíjate, no quiero que nos perdamos de estas dos palabras que están en el título de nuestro directo de hoy, éxito y prosperidad. ¿Cómo se ve el manejo del dinero, la prosperidad, la realización material en los ojos o en las palabras del curso de milagros? El curso de milagros no habla de dinero, habla de magia. Y ahí embarca todo. Por ejemplo, bueno, sí, te habla del papel moneda, discos de papel moneda o discos de metal y papel moneda en algún fragmento, pero sí te habla de que asociar conquista, cambio o corrección exterior con paz interior es un síntoma de locura. Sí te habla de eso. Es un síntoma de locura asociar la paz exterior con la paz interior. Perdón, no entendí bien allí. Sí, sí, lo voy a repetir despacio. Asociar conquista, obtener dinero para sentir paz dentro. Ya, ya. Sí, Obtener una relación para poder salvaguardar mi sentido y mi vacío, mi miedo a la soledad. Asociar cambio, conquista o corrección externa, que alguien cambie un comportamiento para ya estar en paz, es un síntoma de locura. claro. Ahora sí entiendo. Entonces, claro, estamos dotando de poder, es decir, tanto el dinero como el sexo, como las relaciones, todo lo que hay fuera de nosotros es totalmente neutro, aunque nos cueste reconocerlo. Nuestro estado de conciencia, cuando entra en contexto con esas cosas, es lo que nos puede elevar o destruir, por decirlo de una forma. Es decir, nos eleva o nos lleva al cielo o al infierno. Son las dos posibilidades que podemos experimentar aquí, ¿no? Una mente elevada o una mente densa. El uso que le des al dinero, si pones el dinero en manos del ego o en manos del espíritu, te dará totalmente, son maestros distintos, por lo tanto, y esas dos mentalidades, cuando digo ego o Espíritu Santo, como dice el curso de Milagros, son los dos únicos sistemas de pensamiento que tiene el ser humano, y esto se puede observar. Es decir, te van a decir, hay dos pilares que de algún modo te van a contar cosas totalmente antagonistas. De hecho, se dice que lo único en lo que está de acuerdo el espíritu y el ego es en que quieren enseñarte quién eres. Es el único punto que tienen en común. El resto, las enseñanzas son totalmente antagonistas, por lo tanto la experiencia también es totalmente antagonista. Si yo quiero vivir una experiencia desde una empresa como el éxito, cuando yo le pregunto a la gente qué es el éxito, al final nos vamos siempre a lo mismo. Yo voy a hacer una pregunta, realmente, ¿qué mayor éxito hay en esta vida más que alcanzar un estado de paz? ¿Cuál es el objetivo más importante? Y digo un estado de paz, no estar calmado en la cama, un estado de paz. Un estado de paz no es lo mismo, o el amor no es lo mismo que el amor romántico de Hollywood. El amor es un estado de conciencia. Si tú estás desde un estado, de algún modo, más elevado y más en paz, cuando tú te experimentas desde ahí, y el poder que eso conlleva, no solamente para tu propia emoción, ni para tu propia salud, sino también para todo lo que te rodea. Cuando tú estás ahí, quieres proteger tu paz por encima de todo. Cuando tú estás en una conciencia de unidad, te das cuenta de que el ego te va a contar siempre que cuando das pierdes, y el espíritu te va a decir al revés, que cuando das tu caudal aumenta. Cuando tú te vas dando cuenta de esto y quieres proteger tu paz, de hecho todo el mundo, ya sea emprendiendo un negocio, ya sea a través de una relación, todos estamos buscando la paz. Todos
si yo empiezo a preguntar, ¿para qué quieres montar un negocio? Para ser el número uno, no sé qué, para que cuando consigas ser el número uno, bueno, pues para tener libertad, ¿vale? Y cuando tengas libertad, pues para que al final consiga un estilo de vida, ¿vale? Y cuando lo consigas, pues para, y al final te lleva a decir, para estar en paz. Digo, anda que has tardado. O sea, que tu Claro, asociación es que quieres estar en sí, paz, pero no paras, no, o sea, lo que estás haciendo es intentar conquistar muchas cosas fuera de ti para poder estar en paz. Y lo que no te das cuenta es que lo que no te trae la paz es tu sistema de pensamiento. Por mucho que tengas, de hecho, ¿cuántos casos hay de gente que al final ha conseguido millones en su cuenta bancaria y siente un vacío interior muy grande? No ha encontrado la paz a través de eso. sí. Lo cual no quiere decir que se confunde que el espiritual no pueda tener dinero. Lo que pasa es que el uso que se le da es totalmente distinto. Cuando tú tienes un negocio desde una mente o una conciencia unidad, no estás velando por tu conquista, por tu reconocimiento, por tu ombligo. Estás velando por una conciencia unidad. Fíjate lo que dice el curso de milagros. Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Es una persona que en algún momento y en algún lugar ha decidido deliberadamente no separar su propio interés de los intereses de los demás. Ni más ni menos. Cuando tú no separas tu interés de los intereses de los demás, empiezas a comprender, como decía una madre Teresa Calcuta también, que si no sirves para vivir, perdón, si no vives para servir, no sirves para vivir. Sirves para vivir. Si Sí, pero claro, ¿cómo podemos empezar a servir si pensamos que cuando damos perdemos? Primero hay que pasar por un proceso, por un marco didáctico, por un acompañamiento por algo que te enseñe literalmente el error que estás llevando de forma inconsciente en tu mente y por lo tanto vives los mismos acontecimientos una y otra vez. Hasta que tú no despiertes de tu incongruencia, no puedes tomar decisiones congruentes. Cuando el loco se da cuenta de que está loco, deja de estar loco. Se ilumina. Es el principio, es como que no es que se ilumine, cuando el loco, no llega la iluminación ahí, vamos, no hagamos un bypass espiritual, es cuando el loco se da cuenta que está loco, empieza a darse cuenta de eso, aparece una brecha de cordura. Por lo tanto, Sí. ya hay una brecha de cordura, ya la locura está disminuyendo. Hay que hacerlo un proceso más elevado para alcanzar esa parte de iluminación. Que o sea, hay que aplicar mucho el perdón y trabajar mucho con los aspectos del pasado para poder despejar el camino a la mente. Pero sí, al principio el primer punto es reconocer literalmente la locura a través de la cual me estoy experimentando. Definitivamente que los preceptos que fueron transmitidos en un curso de milagros eh, son confirmados a través de la física cuántica, porque es el principio de Heisenberg de observación, de cómo el observador transforma la materia, cómo nosotros desde adentro, nuestra percepción modifica nuestra realidad. Y tenemos que, o sea, veo que el curso de milagro nos ayuda a cambiar nuestra percepción de la realidad. Solamente cambiando nuestra percepción de la realidad, entonces podemos cambiar la realidad. ¿Qué Eso forma es hay qué forma hay si no? Si de hecho, a lo que nosotros llamamos realidad, vamos a traer esto a tierra. ¿Vale? ¿sí? Leo, tú, por ejemplo, has vivido un pasado, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Si tú tuvieses un hermano gemelo que viviese en tu misma casa, ¿habría tenido la misma realidad que tú o habríais tenido realidades distintas? no, distintas absolutamente. Distintas, distintas. Por lo tanto, lo que habéis vivido es la realidad, es decir, ¿habéis vivido hechos objetivos o habéis vivido hechos subjetivos? Fíjate, lo entiendo por dónde vas y me parece súper interesante, porque una de mis especialidades es el estudio del árbol genealógico y yo hago ese ejemplo. Puedo tener un hermano gemelo, mismos padres, misma madre, misma historia, misma familia, misma casa, mismo todo, pero la percepción va a ser distinta de ambos. Van a ser Pero historias, eso es lo que te estoy diciendo. Estamos basando la realidad en una percepción seriamente limitada. ¿sí? Una percepción que es subjetiva, no es objetiva. No conocemos la totalidad de las cosas ni a quién tenemos delante. Claro, Juzgamos todo. Lo juzgamos para mantener nuestra subjetividad viva. Pero si es subjetivo, esa realidad no es real, es una ilusión. es Es una decir, estamos ilusión. viviendo en la mentira. Si yo estoy viendo el resultado de mi percepción, cuando yo veo a mi mujer, yo no estoy viendo a mi mujer, yo estoy viendo la respuesta cognitiva que estoy proyectando sobre mi mujer, sobre ti, sobre mis hermanos, sobre mis amigos. Cada uno proyecta sus aspectos del pasado. El curso te lo dice de esa forma. Tú no te relacionas con los que están ahí, te relacionas con los cuerpos de los que no están ahí. Te lo reafirma también de otra forma. Te dice, tu mente está absorbida por pensamientos del pasado.
Esa es la No. razón por la cual no comprendes el presente en absoluto. Y de hecho esa es la razón por la que no comprendes nada. Porque estás absorbido por pensamientos del pasado. Tu respuesta cognitiva se basa o descansa sobre un eje muy limitado del pasado que a través de él quieres seguir perpetuándolo en el futuro a través de lo que llamas presente. Por lo tanto, lo que estás haciendo es bañar o proyectar o vomitar sobre el presente todo tu pasado. Y eso lo quieres proyectar sobre el futuro. Eso no es la verdad. Eso es una forma de Es una percibir. ilusión. Hay que reconocerlo. Exactamente, es una ilusión. Entonces, cuando decimos, ¿cómo cambio el mundo que veo? Cambiando la forma en la que lo ves. Pero para cambiar la forma en que ves ese mundo, tienes que aprender a perdonar y a desvanecer todo lo que tú aprendiste en el pasado. Tienes que despejar todos los juicios de tu mente, todas las proyecciones, todos los pensamientos que nacen de la separación, de la división, de la competencia, de la envidia. Eso es lo que tienes que desvanecer de tu mente. Porque son pensamientos debilitantes, son pensamientos enfermizos, que científicamente además se demuestra. Todos esos pensamientos no te van a dar más salud, te están quitando la salud. Es decir, te lo voy a decir de otra forma, cada vez que tú permites que esos pensamientos no paren de ser los que dirijan tu vida, estás eligiendo una muerte lenta, cómoda y dolorosa. Por el contrario, practicar actos de gratitud, del perdón, etcétera, etcétera, te lleva a restablecer un sistema inmune, te lleva a pensar mejor, te lleva a tener más vitalidad. ¿Cómo puede ser posible entonces que algo tan debilitante como la culpa sea algo tan popular entre nosotros? ¿Alguien me lo puede decir? La mala costumbre. O La la mente mala inconsciente. costumbre, el hábito. En biodescodificación, yo me formé con Christian Fletch, él dice, toda emoción es una regresión. Realmente cada vez que sentimos una emoción, estamos recapitulando en todos los eventos de nuestra vida en las que vivimos esa emoción. Inconscientemente estamos en nuestro pasado. La emoción nos lleva al pasado, nos lleva siempre al pasado. Por eso, bioquímicamente, una emoción dura unos segundos, pero la memoria de la emoción, la memoria de lo que viví, me atrapa en el pasado y repito y repito y repito la misma experiencia. Entonces estoy creando una realidad atrapada en el pasado porque estoy en esa culpa, como dices tú, o en esas emociones de lo que yo viví, incluso aunque ya lo haya olvidado en el inconsciente y en la biología, están esos rastros, esos restos de las experiencias que debemos cambiar en esa percepción, ese cambio de percepción para poder vivir en el instante presente. No podemos ver las causas, esos pensamientos o esas injusticias o esos traumas, el famoso TEPT, que se menciona en la parte más técnica de psicología, el trastorno de estrés postraumático, porque la mente tiene ese mecanismo, el olvido y la proyección. Escondo el trauma y ahora proyecto el problema fuera. Y así luego piensa que te has deshecho del problema. Es una forma de poder intentar compensar para poder vivir en cierta paz. Y literalmente ese sistema de pensamiento o esa mecánica de pensamiento es fundamental porque si no existiese ese esconder en la mente, literalmente podría desgarrar un trauma a un niño pequeño. Tendría que esconderlo para poder solventar. Pero ese trauma queda grabado en la mente. Es como hacía el doctor Gabor Maté. El trauma no es un hecho que te pasó en un calendario, en una fecha exacta y en un lugar. Es el recorrido cognitivo, la respuesta cognitiva, la respuesta que tú diste a un acontecimiento que no comprendiste. Claro. O que lo Es viste una con ojos desde el ego. interpretación, es una percepción de lo vivido. Exacto. Si esa percepción es un recorrido cognitivo, gracias a Dios, porque si estuviese en un calendario tendrías que ser el de regreso al futuro para poder solventar si no estás condenado para siempre. Pero al ser una respuesta cognitiva, el problema está aquí y la solución tiene que estar en el mismo lugar que el problema. Intentar corregir los problemas fuera, donde no se encuentra, es la máxima del ego, es busca pero no halles, es como correr delante de la zanahoria. Si realmente queremos alcanzar esa parte de paz, por eso digo, es más fácil de lo que nos han contado, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que estar dispuestos. Para mí el proceso de alcanzar ese estado de iluminación, de paz o de supraconciencia o esos estados y poder experimentarlos, que se experimentan, son como ventanas que aparecen en tu vida y eso, una vez que lo experimentas, no es que te mantengas ahí. Pero sí es verdad que es como subir al cielo, bajar a la tierra, pero tu neuroplasticidad literalmente ha cambiado. La imagen que tienes de ti se va forjando, se va despejando el camino. Experimentar esos puntos, esos episodios, sí es cada vez, yo vuelvo a reiterar lo mismo, es más fácil de lo que nos han contado. Y ese proceso conlleva dos partes bien diferenciadas. Dos partes. La primera es estar dispuestos a reconocer todos los TPTs, todos los traumas, todas las proyecciones de juicio que emití en el pasado, todo eso que se ha quedado guardado. Ese primer proceso es despejar el camino a la mente. Fíjate la frase que dice el curso Milagros, el perdón
Es recordar todas las expresiones de amor que tú diste en el pasado y todas las que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. Olvidarse no es volver a esconderlo. Olvidarse es reinterpretarlo, verlo desde unos ojos compasivos. Porque en el momento en que yo veo a mi verdugo como una petición de ayuda y compadezco con eso y me emociono con eso, la imagen que yo fabriqué a través de él desaparece. Esto en ciencia Claro, también se explica. Cuando tú vas al pasado y ese hecho traumático, esa respuesta que sigue activa en tu mente y sigue condicionando tus decisiones presentes. Cuando tú vas a ese momento pasado y consigues, a través de ese perdón, de esa compasión, dar una respuesta no inventada, sino auténtica, que realmente dices, ¿cómo no voy a emocionarme cuando estoy comprendiendo, me pongo esa sandal y comprendo perfectamente eso? Te dan ganas de abrazar ese verdugo. claro. Es la Cuando eso, verdadera empatía, es la verdadera vulnerabilidad. exacto, cuando y esto científicamente se demuestra, hay un cambio de neuroplasticidad en el momento presente y a tiempo real. Sí, Esto también se ha demostrado. sí. Pero seguimos usando el juicio como herramienta de defensa. No nos damos cuenta que el juicio es a la enfermedad como el perdón es a la salud. El juicio es a la pobreza como el perdón es a la abundancia. El juicio es a la separación como el perdón es a la unidad. Yo podría seguir así, pero no hay más caminos. En toda situación estás eligiendo entre tu debilidad o tu fortaleza, entre la enfermedad o entre la salud, entre la muerte o entre la vida, entre el ego o entre Dios. No hay más opciones. Tú El eres el miedo tomador de, y el entre el miedo y el amor, tú eres el tomador de decisiones. Esa es tu figura. Tu libre albedrío es a cuál de los dos sistemas de pensamiento quieres otorgar realidad. Aquello que tú decidas será real para ti. Pide y se te dará. maravilloso, Jorge, maravilloso aporte. Me lo cuentas y me erizo con la energía que estoy experimentando. Quiero comentar acá, Antonella Barrio Nuevo 1 dice, somos dioses creadores, Sí. lo hemos olvidado. Total. Gemma Ortega González dice, todos los caminos llegan a Roma, solo tenemos que abrirnos. ¿Quién más da de dónde venga el mensaje? Maravilloso. Lorezú dice, Spinetta, un gran músico acá en Argentina. Otro día su hija contaba de las letras, le llegaban y le bajaban las letras. Imagínate. Este tipo de experiencias están en las artes, están en la ciencia. El mismo Einstein también salía a dar un paseo y él decía que ahí era donde llegaban la inspiración, esa conexión, pues. He aprendido tanto con Jorge, te comenta por acá Psicología Patricia Derlinchan. Bienvenida, Zeus Flyfar. Conocerse a uno mismo es un trabajo enorme, doy fe de ello. Ese es el camino. Monse nos dice, es como que se aprende la teoría, pero llevarlo a la práctica y poner el iconito así. Yo pienso que la práctica es lo que estamos haciendo. Abrirnos, estudiar, hacer los ejercicios, porque el curso de milagros son ejercicios, ejercicios, ejercicios y propuestas, ¿cierto, Jorge? Mira, hay una cosa muy clara. El curso de Milagros te dice claramente que el miedo, eso se explicaba también metafóricamente, ¿no? Se dice que cuando Albert Einstein era pequeñito estaba en clase y le dijo el profesor a todos de física decía, ¿el frío existe? Le preguntó Albert Einstein al profesor, ¿el frío existe, profesor? Y dice, sí, claro que existe, Albert. Y dice, bueno, en realidad no existe. El frío no se puede estudiar. Se puede estudiar las calorías, el calor. El frío es la ausencia de calor. El profesor se quedó callado, claro, con este niño. Dice, sigue la clase y dice, perdón, profesor, dice, ¿la oscuridad existe? Dice, Albert, claro, tú a veces no ves. Dice, bueno, la oscuridad tampoco se puede estudiar, no existen los oscúmenes, existen los lúmenes. Claro. La luz sí se puede estudiar, que es energía. La oscuridad es la ausencia de luz. Dice, profesor, ¿existe el miedo? Y dice, bueno, Albert, claro, tú no experimentas miedo. Y dice, bueno, en realidad el miedo tampoco existe. Existe el amor. El principio del amor existe. El miedo es la ausencia del amor. Fíjate que el curso de milagros también calibra con esto y te dice que el miedo es la creencia en la separación. Es la negación del amor en tu corazón. La única respuesta al miedo, por lo tanto, si es una negación del amor, no es el miedo con miedo. El miedo con miedo no puedes desvanecerlo. Cuando tú tienes una discusión, tú no puedes ganar esa discusión con discusión. La guerra con guerra, que es miedo, solo puede alimentar más las llamas. El único que se fortalece en la guerra es el ego. El único que se fortalece en la guerra es el ego, no tú. Por lo tanto, la única respuesta al miedo que es el amor perfecto. La gente me dice, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace dando de corazón? Poniendo amor de todo corazón y en profundidad en el lugar donde tú crees que estás viviendo un conflicto. Y aquí es donde nos negamos. Decimos, entonces no. No, porque ahí viene mi orgullo. Yo tengo que poner límites, me tengo que amar a... Sí, pero es que amarte no te das cuenta que atacar al otro no es amarte, es debilitarte. Entonces, si realmente te quieres amar, tendrías que poner muy en tela de juicio cuál es el sistema de pensamiento desde el cual estás operando. Fíjate lo que dice aquí. ¿Me permites que lea un fragmento del curso de milagros? Por supuesto, Sí. por Me gusta favor. traer a tierra para que entendamos que la fuente procede de, o es para todos, pero el especial no es Jorge, sino que esto es para todos, repito.
Dice, no puede ser mi propia gratitud, no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Dice, he aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Pensamos que siempre hay fuerzas externas a nosotros que nos quitan la paz, ¿verdad? Y dice, tratas de ser amable y de perdonar. No te dice que lo haces, dice que tratas de hacerlo. Lo deja bien claro. Tratas de ser amable y perdonar. A ver si esto, de algún modo, nos resulta familiar a todos. Pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y las debidas gracias, tus intenciones se convierten de nuevo en ataques. Tratamos con una cara amable de ser yo te voy a perdonar, yo te voy a dar, pero si realmente yo no recibo esa respuesta que tanto espero, al final mi gratitud vuelve a ser un ataque. Yo que estoy siendo amable contigo y tú me lo pagas así, yo que he hecho esto por ti y ahora fíjate cómo te vas con otra persona, yo que sí, y aquí ya la gratitud se me va a la mierda, ¿verdad? Claro, lo condiciona, se condiciona. Por lo tanto, aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor o de lo contrario se los quitas, ¿no? Esto es un claro ejemplo de que aquí estamos operando desde la mente del ego. Es un claro ejemplo de que aquí no estamos dando. Esto es un préstamo. Un préstamo. Sí. Es decir, yo te estoy dando una transacción en mi comportamiento esperando que tú me des de vuelta lo mismo que yo te he dado o con un interés. ¿Sí? Si Sí. yo no recibo de vuelta lo que yo te estoy dando, entonces me enfado. Entonces esto no es un dar. Tenemos que entender muy claramente, se puede ver claro, ¿verdad? Esto es un Sí. préstamo emocional. Una transacción. Desde aquí, una transacción. Por eso hay mucha gente que dice, estás en una relación y si no recibes lo mismo, te vas y que se... Pues tú haz lo que quieras, si quieres vete. Pero yo te voy a leer esto. A ver si entra en tu mente, porque los que tantos vais constantemente, y esto no quiere decir que tengas que quedar con la misma persona toda la vida. Simplemente digo que si siempre vives eso, hay algo que no te estás enterando. Claro, no. Y a lo mejor tienes que prestar atención porque siempre vives lo mismo. Dice, fíjate, niega tu fortaleza, niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Hemos dicho lo mismo, niega tu fortaleza del dar y entonces es la debilidad, el ataque, lo que tú asocias que es tu salvación. Ahora tengo que contrarrestar esto y esto es lo que a mí me salva. Ver el culpable fuera. Dice, tu gratitud en ese acto de dar, tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para que se conviertan en la ofrenda duradera de un corazón agradecido. Tu gratitud, cuando yo estoy dando a alguien, no estoy esperando que él me devuelva nada, porque tengo certeza que es solamente mi gratitud la que me gano. Y dice aquí, tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para que se convierta en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado del infierno para siempre. Esto es lo que quieres impedir cuando decides reclamar los regalos que diste porque no fueron honrados. Eres tú quien debería honrar esos regalos y dar las debidas gracias, pues eres tú quien ha recibido esos regalos. Cuando damos, agradecer que estamos dando. ¿Es eso? Cuando lo que tú das, te lo estás dando a ti. Lo que tú enseñas, te enseña a ti. Si yo estoy dando a los demás, esa es la frase de haz el bien y no mires a quién. No lo hemos comprendido un carajo. Cuando tú estás dando realmente, eres tú el que te estás transformando en eso. Si yo estoy sirviendo, yo soy aquel que posee cosas para poder otorgar a los demás ayuda. Por lo tanto, cuando yo tengo la oportunidad de dar algo, es mi propia gratitud. Cuando yo me permito ese gesto, me tengo que dar las gracias. Y aquí dice, ¿qué importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor? ¿Qué importa si el otro no te lo agradece? Hay una parte en su mente, hay una parte inconsciente en su mente que se une a la tuya para darte las gracias. ¿Qué importa si tus regalos parecen haber sido un desperdicio y no haber servido de nada? Se reciben allí donde se han dado. Es aquí. La transacción de pensamientos, lo que tú das, lo das aquí. ¿Qué importa si el otro no lo está entendiendo? Si eres tú el que estás dando esos pensamientos, estás haciendo una transacción a través del comportamiento, de ese gesto, de esas llaves, de ese dinero o de ese acto, estás haciendo una transacción de ideas de que tú y el otro sois lo mismo. Estás sanando tu mente a través de ese acto. Tú no eres el cuerdo, perdona, en toda esta película. Tú no eres el cuerdo. Tú necesitas también aprender a ser un cuerdo a través del dar, a través del agradecer, a través del perdonar. Y en ese acto, solamente en ese acto genuino que conlleva mucho coraje y mucha inteligencia, porque es un entendimiento intelectual todo esto. Por lo tanto, pero también es una apertura de corazón. literalmente, O sea, como solamente consecuencia, abriendo nuestro corazón y siendo verdaderamente vulnerables, sensibles y empáticos, podemos dar con ese agradecimiento en la conciencia de que ese acto de dar me está ya pagando sin esperar absolutamente nada a cambio. pero Leo, ¿no crees que el abrir tu corazón tiene que ser la consecuencia de haber comprendido algo?
Bueno, a veces sí, a veces no. Si tu, A veces yo he si tu mente encontrado no con comprende, personas, si tu mente sigue otorgando valor al ego, si tu mente sigue pensando que dar es igual a perder, su corazón no lo va a abrir porque va a pensar que abrir su corazón es igual que le hagan daño. sí, Primero ha tenido que tomar conciencia de una forma sutil aunque sea, sí, para comprender que su sistema de pensamiento no le está llevando a la paz. claro, Desde te ahí, su entiendo. corazón se abrirá. Por eso, cuando vamos a un barranco, es cuando soltamos y decidimos pensar de una forma distinta. Sí, Ahí es cuando el corazón se abre, cuando no me queda más remedio. Hay un comprender ahí. Pero primero tiene sí, que ser. exacto. Pero también he visto que cuando personas se atreven a abrir su corazón, aunque no lo entiendan, aunque no comprendan, se dejan llevar por su intuición, que es otro centro, y el Claro, corazón se abre, entonces después hay otro tipo de entendimiento más completo. totalmente de acuerdo. Efectivamente, no comprendemos a dónde nos va a llevar este camino. Es un acto de fe, para Es, poder luego ver. Totalmente. Pero para abrir el corazón, sí hemos tenido primero que comprender que nuestra forma no sirve. sí, Eso es lo que quiero decir. sí, Porque sí, si yo sigo pensando que tengo la razón, mi corazón no se va a abrir. ¿Me entiendes lo que claro, te digo? total, Entonces, efectivamente, es nuestro mundo conocido. Ahora hay una bifurcación en el camino, que el curso también te habla. Ahora hay una bifurcación en el camino. Y fíjate que justo ese momento es el proceso de más dolor, porque tienes que tomar una decisión. Tu mundo viejo o un nuevo camino que no conoces, pero que sí, está lleno de esperanza. sí, Por eso hay un capítulo que el curso de milagros habla de fe, creencia y visión. Tienes que primero tener fe. Ya has tenido fe, siempre la tienes, pero has puesto tu fe en el ego, has puesto tu fe en la mierda, en el conflicto, en la separación. Le has otorgado realidad a lo que no tiene realidad. Fíjate si tienes capacidad de aprender y fíjate si tu fe es poderosa, que ha hecho real lo que no es real. Por lo menos te lo has creído. No puede hacer, no puede convertir en verdad la ilusión, pero sí puede hacerte creer que la estás viviendo. Fíjate si tienes un poder inconmensurable en tu mente. Ese mismo poder que se usa para eso, tienes que usarlo para abrirte a un nuevo pensar. Por eso, la segunda parte de ese proceso de iluminación que hemos dicho, que data de dos partes bien diferenciadas, uno es primero reconocer todos los conflictos que hay en tu pasado y lo segundo es abrirte a una experiencia, a una expansión de la conciencia. Y esto es estar dispuesto a abrirte a un cambio de paradigma en tu mente. Y ahí hay que tener un acto de fe, efectivamente. lanzarse al vacío a Sí, veces. qué bonito es ese momento, Sí, exactamente, es un momento precioso. genuino. Voy a leer algunos comentarios acá, hay mucha participación, de verdad que estoy muy contento, este ha sido un directo precioso. Me alegro. Pirola de Pinar dice, no puedo parar de llorar, ha sido muy bonito para ella. Estación Deco, totalmente de acuerdo. Joana Mendoza, mi estado de paz es la salud en todo sentido, maravilloso. Robert Bomber, más razón que un santo. Melina Montoya, totalmente de acuerdo, por eso quiero que las personas espirituales tengan mucho dinero, claro que sí. Esquirola de Pinar, yo soy loca, voy al psiquiatra, se ríe. Tebaso Campo, lo llaman gracia en la religión, resultado del dar. Podría ser, a ver, ¿qué le confirmas o comentas algo a Sebaso Campo, Jorge? Es el estado de gracia. Yo sí que tengo que decir, por ejemplo, que el curso de milagros no es una nueva religión. De hecho, el mundo no necesita más religiones. Ya hemos tenido bastantes. Y de hecho, en los procesos de religión, que yo vengo de un colegio de curas, pero hay que reconocer que los procesos de religión del ser humano no son religiosos, son antirreligiosos. Hay conceptos antirreligiosos. Hay una proyección de un Dios castigador, de la culpa, del sacrificio, todo eso nada tiene que ver con el estado de conciencia de la unidad. Nada de eso. Y eso es lo que hay que despejar el camino. Se han malinterpretado las escrituras, se han tergiversado, pero efectivamente, cuando yo hablo de Dios, por ejemplo, que parece que el derecho de autor de Dios lo tiene la Iglesia y no es así. Dios, China lo tiene, se llama Tao, conciencia y unidad. Hay muchas formas de llamar a un estado de conciencia que está en tu mente y lo hemos negado. Sí, Ahora, por eso es cuestión de términos, ¿eh? El estado de gracia, efectivamente, en ese dar de corazón, es donde podemos alcanzar un estado de gracia. Todo lo que das te lo das a ti. Cuanto tú más estás dando, por eso hasta el curso dice claramente, los que tienen temporalmente tendrán que dar a los que no tienen, para que los que no tienen puedan también dar en un futuro y darse cuenta que ya eran poseedores de ello. Los que tienen tendrán que dar temporalmente a los que no tienen. El problema del otro, el problema del pobre es tu problema, el problema del indefenso es tu problema, ¿sí? Pero no hay que proyectarle su debilidad ni su precariedad, no, esa no es la verdadera empatía. Hay que conectar con ese poder
que hay en su mente que se han llevado a ese punto extremo, ya sea por epigenética, por herencia familiar o por lo que sea, pero lo están viviendo. No Sí, hay que empezar a... ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Suelta eso. Vamos a conectar con ese poder mental para que salgas de ahí, para que transformes tu rol existencial. Y desde ahí, a mí siempre me dice la gente cuando vienen al instituto y les damos una beca o les hacemos un favor, Jorge, estoy en deuda contigo, no nos digas eso. Y yo lo digo siempre bien claro, y este es el ejemplo que me gusta transmitir. Cuando yo doy algo a alguien de corazón, yo se lo digo, tú no estás en deuda conmigo. Cuando tengas, que tendrás, no te gires a mí a devolverme nada. Cuando venga otro con un problema, dale esto que te he dado, se lo das al otro. Y que esto se extienda. Esa eso, es la única forma, porque tú estás recibiendo, pero no sabrás que has recibido hasta que no des. Solo cuando claro, das es cuando entiendes que tienes. Esto es muy eso, importante de comprender. Solo cuando tú das es cuando le comprendes en tu mente que ya tienes. No cuando recibes, sino cuando das. Ahora, si tú no das de corazón, en tu mente, al haber culpa, no te vas a abrir a recibir de corazón. Dar y recibir son uno y lo mismo. bravo, ¿Entendemos? ellos, sí, dar, esa es Esto es la el significado profundidad. profundo del espíritu. El ego tiene sus normas, ¿Sí? pero para mí tiene mucho más congruencia esto, perdonad que os diga. O sea, para mí esto me colma de significado en mi vida y me hace vivir pleno. Y esto, repito, no es algo en mi... No, es que todo pensamiento, todo pensador experimentará los efectos de su forma de pensar. Esta forma de pensar literalmente expande tu corazón y transforma lo que tienes alrededor, como ejemplaridad. ¿Sí? Entonces, Bueno, yo invito a que la gente se abra a ello y que lo viva y lo transforme. ¿Cómo? Macho, pues yo he estado 11 años con el curso Milagros. Que cada uno se comprometa con la formación de la forma en la que sea. Pero también así una de es, las funciones que dice el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, la función que tiene es acortar el tiempo. Yo ahora mi función, ¿cuál es? Que lo que yo he aprendido en 11 años, otros lo aprendan en 6 o en 3. Y que los que aprendan a través de esos nuevos aprendan en 2 o en 1. Y que se acorte el tiempo al conflicto y al sufrimiento. Esa es la función. Mi éxito vendrá o devendrá cuando aquellos que han venido a mí puedan aprender lo mismo que yo en menos tiempo de lo que yo lo aprendí. maravilloso. Y estoy seguro de que ese propósito ya lo estás logrando. Estamos en ello, ¿sí? Ya se está acabando el tiempo. Hemos estado una hora hablando y han parecido para mí pocos minutos. Me ha encantado compartir contigo, Jorge. Por favor, comparte con la comunidad dónde te pueden conseguir las propuestas que tienes en tu instituto para próximamente. Yo tengo una propuesta clara que es Recuerda quién eres, que es un curso muy accesible y donde estamos 2 días seguidos dando una troncal del curso de milagros con psicología humanista y sistémica, etcétera, durante 2 días llevado a cabo con experiencias también empíricas para que la gente lo viva. Se llama Recuerda quién eres y el 21 y 22 de septiembre tenemos este curso en Kinépolis, Madrid, que hay 1000 personas, que se da como consecuencia de la edición número 43 que hacemos. Y también se puede conectar la gente por streaming, es decir, hay entradas en streaming para que puedan conectarse desde cualquier parte del mundo. Es una educación que yo siempre digo lo mismo, todo el mundo tendría que vivir por lo menos una vez un curso así, con nosotros o con otros. Pero también quiero dejar claro una cosa, un curso te va a dar la comprensión, la toma de conciencia y las bases. En un curso no puedes, de algún modo, esperar cambiar toda tu vida. Es el principio de un camino nuevo. Claro. Ese camino, por eso lo abrimos, es una forma de conocernos y de que tú te experimentes a ver si esto te gusta. Y nosotros tenemos esa propuesta al mundo, un curso que queremos bajar las barreras económicas, es un curso de 2 días que no llega a 60 euros, por 2 días enteros al completo. Y de hecho lo digo, cuando alguien no tiene ni dinero, yo lo digo abiertamente, que nos lo diga, que abrimos, pero realmente, si te ves tan escaso teniendo dinero, si te ves tan escaso de no pagar, entiende que no estás aportando valor. Ahora, si tienes realmente un problema, yo lo abro también para decir, aquí está una casa para que podáis entender que en este acto del dar, tú vas a aprender también a dar. ¿Sí? Venimos del mismo planeta, Jorge. Te mando un abrazo con mucho cariño. Recuerdo aquí a las personas entonces que te sigan, que busquen la información de Recuerda quién eres, que es este próximo taller que tendrán en Madrid. Uh-huh. Y también a las personas que estén interesadas en el curso, que ya el curso Código de Abundancia Ancestral, escriben la palabra código, es una oferta muy económica, está en $19 y es un curso para trabajar específicamente esta deuda fantasma en el árbol genealógico, eso que nos atrapa y que nos tiene en ese sufrimiento. Se hace un trabajo terapéutico en este curso y la gente logra también un inicio, es un inicio de una transformación. Bueno, muchísimas Un gracias, Jorge, placer, muy grande. que vaya bien. Bendiciones para ti, para tu camino. Gracias por este tiempo, este compartir y muchas gracias a las personas que se han conectado también con nosotros hoy. Gracias a Colga ti, Leo. esta grabación por acá. Gracias a ti también por este espacio que has dado, por tu propósito también y por poner tanto corazón a las cosas.
Gracias por todo. Gracias a Bye todos. bye. Que vaya bien.